¿Cómo puede Dios ser tres personas y al mismo tiempo uno solo? Este profundo misterio ha intrigado a los creyentes durante siglos, pero hoy desentrañaremos las claves bíblicas que revelan la verdad sobre la Trinidad. Exploraremos preguntas esenciales como: ¿es Jesús realmente Dios o solo su Hijo? ¿Cómo interactúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y lo más importante, ¿qué significa esto para tu fe y relación con Dios? Con pasajes como Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Mateo capítulo 28, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estableceremos una base sólida en las Escrituras. Prepara tu corazón para recibir claridad, transformación espiritual y una mayor comprensión de quién es Dios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle de este viaje espiritual profundo. Comencemos. El misterio de la Trinidad. ¿Cómo puede Dios ser tres personas y a la vez uno solo? Esta es una de las preguntas más profundas que cualquier creyente puede hacerse. Desde los primeros días del cristianismo, el misterio de la Trinidad ha sido tanto una fuente de asombro como de malentendidos. Sin embargo, la Trinidad no es una idea inventada por los teólogos. Es una verdad revelada en las Escrituras. Y comprenderla no solo aclara nuestra fe, sino que también profundiza nuestra relación con Dios. Para empezar, debemos establecer una base inquebrantable. La Biblia es nuestra autoridad suprema. Desde el principio, encontramos pistas sobre la naturaleza trinitaria de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, se nos dice: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Este pasaje enfatiza la unidad de Dios. Sin embargo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús instruye a sus discípulos: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Aquí vemos cómo Dios se revela como tres personas distintas y al mismo tiempo como uno solo. La Trinidad no es simplemente un concepto teológico, es la esencia misma del cristianismo. Nos distingue de otras religiones como el Islam, que ve a Dios como una unidad absoluta, o las creencias politeístas que separan a los dioses en entidades completamente diferentes. En el cristianismo, la Trinidad nos muestra un Dios que es relación perfecta, un Padre amoroso, un Hijo redentor y un Espíritu Santo que guía y consuela. Jesús mismo juega un papel central en este misterio. En los Evangelios lo vemos hablando con el Padre y prometiendo la venida del Espíritu Santo. Esto no significa que Jesús sea inferior al Padre o que el Espíritu Santo sea una fuerza impersonal. En cambio, nos muestra una unidad divina tan profunda que cada persona de la Trinidad comparte la misma esencia, propósito y gloria. El propósito de este video es llevarte a un viaje profundo por las Escrituras, donde responderemos preguntas clave como: ¿es Jesús realmente Dios? ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo? Y sobre todo, ¿por qué es importante entender la Trinidad? Este conocimiento no es solo académico. Puede transformar tu vida espiritual, ayudándote a orar con más confianza, a adorarlo con más devoción y a vivir con más propósito. Antes de continuar, te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti saber que el Dios en el que crees es un Dios trino? ¿Cómo afecta esto tu relación con Él? Este viaje no será solo un ejercicio intelectual, sino una oportunidad para que te acerques más a Dios y experimentes su amor en una dimensión completamente nueva. A medida que avancemos, exploraremos en detalle los fundamentos bíblicos de la Trinidad y cómo esta verdad divina es el corazón de nuestra fe. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque las respuestas que encontrarás aquí tienen el poder de transformar no solo tu entendimiento,
sino también tu vida espiritual. Jesús, Hijo de Dios o Dios mismo. Uno de los dilemas más antiguos y debatidos en la historia del cristianismo es este: ¿es Jesús solo el Hijo de Dios o es, en esencia, el mismo Creador? Para muchos, la idea de que Jesús es Dios parece contradictoria. Después de todo, si Jesús oraba al Padre, ¿cómo puede ser el mismo Dios? Pero las Escrituras son claras y contundentes al afirmar la divinidad de Jesús, y entender esta verdad es esencial para nuestra fe. Desde el primer capítulo del Evangelio de Juan se nos presenta una declaración asombrosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Aquí no hay ambigüedad. Jesús, el Verbo, no es solo un mensajero de Dios, es el mismo Dios que creó todas las cosas. Otro pasaje clave se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este texto no deja dudas. Jesús no es una creación, es el Creador mismo. Uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús fue cuando declaró: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, versículo 58. Al usar la frase yo soy, Jesús se identifica directamente con el nombre que Dios usó para revelarse a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Esta declaración no solo afirma su eternidad, sino también su igualdad con el Padre. Sin embargo, Jesús también se presentó como el Hijo y en muchas ocasiones oró al Padre. Esto no contradice su divinidad, sino que revela el misterio de la encarnación. Jesús tomó forma humana para cumplir con el plan redentor de Dios, como afirma Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Algunos argumentan: si Jesús es Dios, ¿por qué oraba al Padre? La respuesta está en su dualidad. Como hombre, Jesús mostró su dependencia total del Padre, un ejemplo perfecto de humildad y obediencia. Como Dios, nunca dejó de ser uno con el Padre, cumpliendo así el plan eterno de salvación. Finalmente, entender la divinidad de Jesús no es solo una cuestión teológica, es una verdad vital para nuestra fe. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconocer a Jesús como Dios es esencial para nuestra salvación. A medida que reflexionas sobre esto, pregúntate: ¿cómo cambia tu vida saber que Jesús, quien murió por ti, es el mismo Dios que creó el universo? ¿Cómo profundiza tu fe y tu adoración? Este conocimiento no solo transforma nuestro entendimiento, sino que también nos invita a rendirnos completamente al Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo, persona o energía divina. Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas personas tienen una percepción vaga y confusa. Para algunos es una fuerza o energía que emana de Dios, algo abstracto y distante, pero esta interpretación no hace justicia a lo que las Escrituras nos revelan sobre su naturaleza. El Espíritu Santo no es una energía impersonal,
es una persona divina, plena en autoridad y poder, que forma parte esencial de la Trinidad. Es crucial comprender esta verdad, porque la manera en que concebimos al Espíritu Santo influye profundamente en nuestra relación con Dios y en nuestra experiencia como creyentes. La Biblia presenta al Espíritu Santo como alguien con voluntad, emociones e intelecto. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Aquí no se describe al Espíritu Santo como una simple fuerza, sino como un maestro y guía, alguien que instruye y recuerda. Además, el término consolador, que también puede traducirse como abogado o intercesor, implica una relación personal y activa con los creyentes. En Mateo capítulo 28, versículo 19, encontramos otra evidencia de su personalidad y su papel en la Trinidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mencionado junto al Padre y al Hijo, lo que demuestra su igualdad y su lugar dentro de la unidad divina. Este pasaje también destaca que nuestra relación con Dios no está completa si ignoramos o malinterpretamos la obra del Espíritu Santo. Su papel en la vida del creyente es esencial. Según Hechos capítulo 1, versículo 8, el Espíritu Santo empodera a los creyentes para cumplir la misión de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se trata solo de un poder abstracto, es la presencia viva de Dios en nosotros, capacitando y guiando nuestras vidas. Asimismo, Romanos capítulo 8, versículo 26, nos asegura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar, mostrando su compasión y cercanía. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo ha estado activo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, se nos dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Aquí lo vemos como participante en el acto creativo, dando forma y orden al caos. Más adelante, en el día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, inaugurando una nueva era en la que Él habita en los creyentes y guía a la iglesia. Esta obra no se limita a los tiempos bíblicos. Hoy en día, el Espíritu Santo sigue transformando vidas. Lo vemos en testimonios de personas que experimentan consuelo en medio del sufrimiento, guía en momentos de incertidumbre y poder para vencer el pecado. Su presencia activa da evidencia de que Dios sigue obrando en el mundo y en nosotros. El Espíritu Santo no solo nos transforma individualmente, también es quien une a la iglesia. A través de su obra se nos llama a vivir en comunión, a buscar la unidad y a servir con amor. Sin Él, la vida cristiana sería imposible, ya que es Él quien produce en nosotros el fruto del Espíritu descrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Al reflexionar sobre todo esto, es fundamental que cultivemos una relación más profunda con el Espíritu Santo. Esto comienza con la oración, pidiéndole que nos llene y nos guíe. También implica estar atentos a su voz, que nos redarguye y nos dirige a través de las Escrituras y las circunstancias de la vida. Para cerrar este capítulo, quisiera invitarte a orar conmigo. Espíritu Santo, ven a mi vida. Llena mi corazón con tu presencia y guíame en todo momento. Ayúdame a escuchar tu voz y a caminar en obediencia a tu dirección. Amén. La unidad en la diversidad, comprendiendo la Trinidad.
La Trinidad es uno de los mayores misterios de nuestra fe, y entenderla requiere un corazón abierto y dispuesto a aceptar la grandeza de Dios más allá de nuestra lógica humana. Uno de los aspectos más hermosos de la Trinidad es cómo combina unidad y diversidad en perfecta armonía. Dios es uno, pero existen tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta realidad no solo nos muestra quién es Dios, sino que también nos da un modelo para la vida cristiana y la comunión entre los creyentes. A menudo intentamos explicar la Trinidad con analogías, pero estas siempre se quedan cortas. Por ejemplo, algunos comparan a la Trinidad con el agua, que puede existir como hielo, líquido y vapor. Otros la describen como el sol, que tiene luz, calor y energía. Aunque estas imágenes pueden ayudarnos a visualizar ciertos aspectos, ninguna puede capturar plenamente la profundidad de la Trinidad. Dios no cambia de forma como el agua, ni es una parte divisible como el sol. Él es tres personas distintas que comparten la misma esencia divina de manera completa y perfecta. En la Trinidad vemos roles diferentes, pero una misma esencia. El Padre es quien planifica y envía, el Hijo quien ejecuta la obra redentora y el Espíritu Santo quien aplica esa redención en nuestras vidas. Sin embargo, esta diferencia en roles no implica superioridad ni inferioridad. Cada persona de la Trinidad es igualmente divina y digna de adoración. Esto nos enseña una lección poderosa. La diversidad no es una amenaza a la unidad, es una expresión de la riqueza de Dios. El plan de salvación es un ejemplo perfecto de esta unidad en acción. El Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarnos, como dice Juan, capítulo 3, versículo 16. El Hijo, en obediencia, tomó forma humana, murió en la cruz y resucitó para redimirnos. Y el Espíritu Santo aplica esa salvación a nuestras vidas, regenerándonos y sellándonos como hijos de Dios. Cada persona de la Trinidad juega un papel esencial, pero siempre trabajando en perfecta armonía. Esta unidad no es solo teológica, tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Jesús oró por la unidad de sus seguidores en Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la Iglesia debe reflejar la unidad de la Trinidad, mostrando al mundo el amor y la gloria de Dios. Adorar a un Dios trino también transforma nuestra manera de alabar. Reconocemos al Padre como el Creador soberano, al Hijo como el Redentor sacrificado y al Espíritu Santo como el Consolador presente en nuestras vidas. Nuestra adoración debe ser completa, dirigida a las tres personas de la Trinidad, porque juntas revelan la plenitud de quién es Dios. Finalmente, la Trinidad nos llama a buscar la unidad en nuestras relaciones personales y comunitarias. En un mundo lleno de divisiones, podemos encontrar inspiración en el ejemplo divino de la Trinidad. Si Dios, en su perfecta diversidad, puede ser uno, nosotros también podemos esforzarnos por vivir en unidad con nuestros hermanos en la fe, mostrando amor, humildad y respeto mutuo. Reflexiona sobre cómo esta comprensión de la Trinidad puede impactar tu vida. ¿Cómo puedes reflejar la unidad de Dios en tu familia, en tu iglesia y en tu comunidad? Al hacerlo, no solo crecerás espiritualmente, sino que también serás un testimonio vivo del amor y la gloria de nuestro Dios trino. Pasajes bíblicos clave que revelan la Trinidad. Desde los primeros capítulos de la Biblia hasta las revelaciones finales en el Apocalipsis, las Escrituras presentan destellos de la naturaleza trina de Dios. Aunque el término Trinidad no aparece explícitamente, la evidencia de un Dios único que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo está profundamente entretejida en la narrativa bíblica.
Para entender plenamente la Trinidad, es vital explorar los pasajes que revelan este misterio de manera progresiva y detallada, mostrando cómo Dios ha ido revelándose a la humanidad. En el Antiguo Testamento encontramos pistas que insinúan la pluralidad dentro de la unidad de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». El uso del plural hagamos y nuestra es notable, ya que sugiere un diálogo interno dentro de la divinidad. Aunque algunos han argumentado que esto podría referirse a los ángeles, el contexto deja claro que la humanidad fue creada a imagen de Dios, no de los ángeles. Esta pluralidad en Dios es una introducción al misterio que será plenamente revelado en el Nuevo Testamento. Uno de los momentos más claros donde la Trinidad se manifiesta es en el bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, vemos a las tres personas de la Trinidad actuando simultáneamente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En este pasaje, el Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y el Padre habla desde el cielo. Este momento no solo confirma la identidad divina de Jesús, sino también la interrelación perfecta entre las tres personas de la Trinidad. Otro pasaje crucial es la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde Jesús instruye a sus discípulos: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». El uso del singular nombre, en lugar de nombres, indica una unidad esencial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mientras que la mención separada de cada persona destaca su distinción. Este mandato no solo enfatiza la Trinidad, sino que también establece su centralidad en la vida cristiana y en la misión de la Iglesia. Las cartas del apóstol Pablo también contienen oraciones y bendiciones trinitarias que reflejan su comprensión de la naturaleza divina. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, Pablo escribe: «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros». Aquí vemos cómo Pablo reconoce y glorifica a cada persona de la Trinidad, mostrando su participación activa en la vida de los creyentes. Jesús mismo promete la llegada del Espíritu Santo como otra persona divina en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». La palabra otro, en este contexto, implica a alguien igual a Jesús, no una fuerza impersonal. Esto reafirma la divinidad del Espíritu Santo y su papel en la Trinidad. El libro de Apocalipsis ofrece una visión celestial que también confirma la Trinidad. En los capítulos 4 y 5, el apóstol Juan describe al Padre sentado en el trono, al Cordero, Jesús, que es digno de abrir los sellos, y al Espíritu representado como 7 lámparas de fuego. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Esta escena celestial muestra cómo las tres personas divinas operan en perfecta unidad, recibiendo adoración y gloria. Estos pasajes no solo revelan la Trinidad, sino que también tienen un profundo significado teológico para nuestra vida hoy. Nos muestran que el Dios que adoramos no es distante ni abstracto, sino un Dios que se relaciona con nosotros de maneras personales y completas. El Padre nos ama, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos guía y nos transforma.
Esto fortalece nuestra fe y nos invita a vivir en comunión con el Dios Trino. Te desafío a leer estos pasajes por ti mismo, orar y pedir a Dios que te dé una mayor revelación de su naturaleza. Que estas escrituras no sean solo palabras, sino una puerta abierta hacia una relación más profunda con nuestro Creador, Redentor y Consolador. Objeciones y malentendidos comunes sobre la Trinidad. El concepto de la Trinidad, aunque central en el cristianismo, ha sido objeto de numerosas objeciones y malentendidos a lo largo de la historia. Muchos se preguntan cómo puede ser posible que un Dios sea tres personas al mismo tiempo. ¿No es esto una contradicción lógica? Otros señalan que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sugiriendo que esta doctrina es una invención humana. Sin embargo, una comprensión cuidadosa de las Escrituras y de la lógica detrás de la Trinidad nos ayuda a responder a estas preguntas y aclarar las dudas. En primer lugar, es importante entender que la Trinidad no contradice la lógica, sino que trasciende nuestra comprensión humana limitada. Así como no podemos comprender completamente la eternidad de Dios o su omnipresencia, tampoco podemos abarcar plenamente cómo Él existe como tres personas en una esencia. Sin embargo, esto no significa que sea ilógico, simplemente significa que Dios está más allá de las limitaciones humanas. Como dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una objeción común es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Esto es cierto, pero también lo es para términos como omnisciencia o omnipotencia. Aunque estas palabras no se encuentran en las Escrituras, los conceptos que describen están claramente enseñados. De la misma manera, la Trinidad está presente en toda la Biblia, como lo vimos en los pasajes clave anteriormente. Los primeros cristianos no inventaron la Trinidad, simplemente dieron nombre a lo que las Escrituras ya revelaban. Otra pregunta frecuente es, si Jesús dijo que el Padre es mayor que Él en Juan capítulo 14, versículo 28, ¿no significa esto que Jesús es inferior al Padre? Para responder a esto, debemos entender el contexto. Jesús, al tomar forma humana, se humilló voluntariamente y asumió un papel de sumisión al Padre como parte de su misión redentora. Esto no disminuye su divinidad, sino que demuestra su amor y obediencia. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, lo explica claramente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. También hay quienes afirman que la doctrina de la Trinidad es una interpretación humana. Sin embargo, los registros históricos muestran que los primeros cristianos llegaron a este entendimiento a partir de las Escrituras, mucho antes de que los credos formales fueran establecidos. Los credos, como el de Nicea, no inventaron la Trinidad, simplemente articularon lo que los apóstoles ya enseñaban. En comparación con otras religiones, el concepto de un Dios trino es único del cristianismo. Por ejemplo, en el Islam, Dios es visto como absolutamente uno, pero sin relación intrínseca con su creación. En contraste, la Trinidad nos muestra un Dios que no solo es uno, sino también relacional, invitándonos a entrar en una comunión íntima con Él. Finalmente, algunas personas argumentan que Jesús fue un ser creado, como afirman ciertas sectas. Sin embargo, pasajes como Juan capítulo 1, versículo 1 y Hebreos capítulo 1, versículo 3 contradicen esta idea, mostrando que Jesús es eterno y comparte la misma esencia que el Padre. Jesús no es una criatura, Él es el Creador.
No entender completamente la Trinidad no debe ser un obstáculo para nuestra fe. Al contrario, este misterio nos invita a confiar en un Dios que es más grande de lo que podemos imaginar. En lugar de buscar reducirlo a nuestra lógica, debemos rendirnos en adoración y buscar una relación más profunda con Él. Que esta verdad te inspire a seguir explorando la riqueza de quién es Dios, la Trinidad y su relevancia en la vida del creyente. Cuando reflexionamos sobre el misterio de la Trinidad, no solo nos encontramos frente a un concepto teológico abstracto, sino ante una realidad espiritual que tiene un impacto profundo en la vida diaria del creyente. La Trinidad es la base de nuestra fe, una verdad que transforma nuestra perspectiva sobre la salvación, la adoración y nuestra relación con Dios. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, vemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en perfecta unidad para redimirnos, guiarnos y sostenernos en el camino de la vida cristiana. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos para el creyente? El Padre, como la fuente de todo bien, es quien cuida de nosotros con amor eterno. En Romanos capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo escribe: «Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito». Este versículo nos recuerda que Dios Padre no es un observador distante, sino un arquitecto activo que ordena cada detalle de nuestras vidas para nuestro bien y su gloria. En cada circunstancia, desde las bendiciones hasta las pruebas, podemos confiar en que Él tiene un propósito perfecto, guiando nuestros pasos con sabiduría divina. El Hijo, Jesucristo, ocupa un lugar central en nuestra fe. Como nuestro mediador y salvador, Jesús nos reconcilia con el Padre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 nos dice: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Este papel de mediador significa que a través de su sacrificio en la cruz, Jesús cerró la brecha que el pecado había creado entre nosotros y Dios. Ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, sabiendo que Jesús intercede por nosotros. Su ejemplo de humildad, servicio y amor sacrificial nos inspira a vivir de una manera que refleje su carácter. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es nuestro guía, consolador y empoderador en la vida diaria. Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículos 16-17, que enviaría otro consolador para estar con nosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a entender la palabra de Dios, sino que también nos da poder para vivir una vida santa y nos consuela en momentos de dificultad. Él nos convence de pecado, nos guía hacia la verdad y nos llena de su presencia para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La Trinidad también transforma nuestra vida de oración. Cuando oramos al Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo, experimentamos una conexión completa con Dios. Esta dinámica refleja la perfecta comunión entre las tres personas de la Trinidad y nos invita a entrar en esa relación divina. La oración trinitaria nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Contamos con el cuidado del Padre, la intercesión del Hijo y la guía del Espíritu. Además, la Trinidad nos enseña sobre la unidad y la diversidad, algo que también se refleja en la Iglesia. El apóstol Pablo explica en 1 Corintios capítulo 12 cómo el cuerpo de Cristo es uno, aunque está compuesto por muchos miembros. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia pero distintos en roles, nosotros como creyentes estamos llamados a vivir en unidad, respetando y celebrando nuestras diferencias. La Iglesia, cuando funciona en armonía, es un testimonio viviente de la unidad divina.
En la vida cotidiana, el entendimiento de la Trinidad nos cambia profundamente. Cuando enfrentamos pruebas, podemos confiar en el amor del Padre que tiene un plan perfecto. Cuando luchamos con el pecado, podemos mirar al Hijo como nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Y cuando sentimos que no tenemos fuerzas, podemos clamar al Espíritu Santo para que nos llene de poder y nos guíe. Esta comprensión nos lleva a una adoración más profunda, una gratitud más sincera y una fe más robusta. Al concluir este capítulo, quiero animarte a que busques una relación más íntima con cada persona de la Trinidad. Pide al Padre que te revele su amor infinito. Agradece al Hijo por su sacrificio y permite que su ejemplo moldee tu vida. Y abre tu corazón al Espíritu Santo, permitiéndole que guíe cada paso de tu jornada. Dios es un misterio, pero es un misterio que podemos experimentar y conocer personalmente. La belleza del misterio de la Trinidad. Al mirar hacia atrás en nuestro recorrido a través de este fascinante tema, nos damos cuenta de que la Trinidad no es solo una doctrina para entender, sino un misterio para abrazar con fe y asombro. Hemos explorado la divinidad de Jesús, el rol del Espíritu Santo como nuestra guía diaria, y cómo la unidad en la diversidad de la Trinidad se refleja en nuestra propia vida cristiana. Cada aspecto de este misterio divino nos acerca más al corazón de Dios, revelándonos su carácter y su amor eterno. Es importante reconocer que el misterio de la Trinidad no está diseñado para confundirnos, sino para llevarnos a la adoración. En nuestra humanidad limitada, no podemos comprender completamente cómo tres personas pueden ser un solo Dios. Pero este misterio no debería alejarnos de la fe. Al contrario, debería inspirarnos a confiar más profundamente en un Dios que trasciende nuestra comprensión. Así como no podemos comprender completamente la eternidad o la omnipresencia de Dios, tampoco podemos abarcar la totalidad de su ser trino. Sin embargo, esto no disminuye su verdad, más bien engrandece su gloria. La Trinidad también nos muestra el amor eterno de Dios. Antes de que el mundo existiera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya estaban en una relación perfecta de amor. Este amor no solo es la esencia de quién es Dios, sino también la fuente de nuestra redención. El Padre envió al Hijo al mundo por amor, y el Hijo se ofreció voluntariamente para salvarnos. El Espíritu Santo nos invita a experimentar este amor en nuestras vidas diarias, llenándonos de su presencia y guiándonos en nuestra relación con Dios. A lo largo de la historia, muchos teólogos, pastores y creyentes han testificado cómo el entendimiento de la Trinidad ha transformado sus vidas. San Agustín, por ejemplo, describió la Trinidad como una danza de amor, donde cada persona divina se entrega a las otras en perfecta armonía. Este entendimiento no solo enriqueció su vida espiritual, sino que también lo llevó a escribir algunas de las obras más influyentes en la historia del cristianismo. De manera similar, hoy en día, millones de creyentes encuentran en la Trinidad una fuente de esperanza, consuelo y fortaleza. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? La respuesta es simple: adoramos. La adoración es la respuesta natural al contemplar la grandeza de Dios. Nos postramos ante el misterio de la Trinidad, no con un espíritu de duda, sino con un corazón lleno de gratitud. Adoramos al Padre por su plan eterno, al Hijo por su sacrificio redentor y al Espíritu Santo por su obra continua en nuestras vidas. Y en nuestra adoración encontramos descanso, gozo y propósito. Al cerrar este capítulo, quiero animarte a que tomes tiempo para reflexionar sobre todo lo que hemos discutido. Permite que estas verdades penetren en tu corazón y profundicen tu relación con Dios. No te preocupes si no entiendes completamente la Trinidad. Nadie lo hace. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en Él y seguir buscando su presencia en nuestras vidas.
Antes de despedirme, quiero invitarte a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué has aprendido sobre la Trinidad que ha impactado tu vida? Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo a que lo hagas para que no te pierdas futuros contenidos que profundicen en temas bíblicos como este. Comparte este video con amigos y familiares para que también puedan crecer en su fe. Y recuerda explorar otros videos en nuestro canal donde abordamos temas como la salvación, la oración y el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo ilumine tu camino mientras sigues buscando conocer más a nuestro maravilloso Dios Trino. Hasta la próxima.